Bueno, vamos a arrancar el último tirón, lo que queda. Vamos a tratar de ser simples. Bueno, soy Juan Adeso, soy arquitecto, soy de Giles. Para mí, y esto creo que también viene de Cush, el lugar realmente es importante, ¿no? Ese suelo que pesa, que está, que muchas veces no lo hacemos consciente, pero que forma parte de lo que somos y de lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, yo voy a plantear un poco mi mirada sobre la arquitectura, en la cual Cush tiene mucho que ver. Quizá sea difícil expresar desde una racionalidad muy clara en cuanto a esto de Cush está aplicado acá, ¿no? Pero porque también creo que a Cush no se lo puede ver así. O sea, es ese pensamiento en movimiento que Pepe en realidad trabaja hace tanto tiempo junto con otros. Y que está vivo. Y que creo que, o por lo menos a mí, me cuestiona. Pero desde mi hacer actual, me cuestiona desde hasta mi propio oficio o disciplina. Yo en realidad, cuando Horacio decía sobre la Bilsawá, ¿no? Yo soy de los que la odié desde el primer día y la odié cuando me fui. No me decía nada, pero porque mi historia viene de otro lado. Mi padre era arquitecto, o sea, la arquitectura era un hacer, era un oficio, era una actividad cotidiana de pensarla la arquitectura y hacerla. O sea, para mí la arquitectura era un montón de arena donde yo jugaba, donde hacía castillos, donde habitaba, digamos, desde chico inconscientemente. Entonces, cuando me toca llegar a la facultad, no era eso tan consciente que tenía que aprender, sino que era como un instrumental nuevo que tenía que aprender, pero que, por otro lado, mi experiencia continuaba de aprendizaje de esa experiencia de la arquitectura, que para mí, yo además después encontré en esta persona que les voy a mostrar, que es Claudio Caveri, que probablemente vos sos de Moreno, con lo cual ¿lo conocés? Pero él vive cerca de mí. ¿Y vos seguís cerca de Trujuy? Bueno, ¿qué es para mí lo que, si hay algún aporte de Cush en la arquitectura, se representa en esta persona, en esta vida y en este hacer, que además teorizó mucho. Entonces, y teorizó también y compartió contemporáneamente, porque no es una apropiación de un pensamiento anterior, sino que es un pensamiento simultáneo de los dos que se van haciendo y se van encontrando. Hay muchas cosas similares entre estas dos vidas, desde la elección de ir en búsqueda de eso que palpita y que no sabían bien qué era y que encuentran después de estar, ¿no?, compartiendo en el norte Cush o compartiendo en Moreno Claudio. Entonces, esto que hoy vemos como un pensamiento, bueno, que hasta los propios por ahí filósofos critican de Cush, que no tenía estructura o no tenía, ¿no?, como la forma de un pensamiento, no la tiene, está bien. Claudio tampoco, entonces fue muy criticado igual que Cush, fue muy desplazado igual que Cush, fue muy negado igual que Cush, y sin embargo construyeron una cosa súper potente, que creo que, bueno, hay que tomar esa aposta, de seguir pensando, creativamente, o sea, no replicar Cush, no replicar Caveri, o sea, somos hoy otra cosa, pero incorporando esa experiencia que para mí es valiosa, ¿no? Entonces, yo voy al principio mostrar algunas cosas de las que creo que impactan en
oficio de construir lugares. A mí no me interesa tanto la arquitectura como disciplina, me interesa más lo que genera eso en la vida de las personas. Después voy a contar un poco esta cuestión de que fue Kaveri. Y después voy a terminar en mostrarle alguna cosa mía, de lo que para mí es la arquitectura o esto de construir lugares. Aclaro que Juan, yo lo conocí en uno de los seminarios, en el primer seminario. Claro, yo participé con ustedes en el primer seminario. Y para mí Kush está desde la adolescencia presente por Kaveri y por mi viejo, pero como les decía y como decía la otra vez, ¿no? O sea, en realidad es un estudio informal, una lectura cotidiana. No podría explicar a Kush jamás, pero es mío, ¿no? Por eso le digo Rodolfo, ¿no? Así como para mí es Rodolfo y es Claudio, o sea, no es Kush o Kaveri, ¿no? Esa cuestión emocional también me parece importante también cuando hablamos desde ahí. Entonces, bueno, arrancamos un poco. Poco cuando hoy vos planteaste la cuestión de los bloques y todo esto otro que no sabemos muy bien qué es. Y yo creo que ahí por eso a mí me revela un poco la cuestión disciplinar. Es interesante esta cuestión también que se genera y que ustedes tienen, que son dos miradas de la arquitectura, ¿no? Nosotros no... Él construye su clase, yo construyo la mía, él viene, nos conocimos acá. No es que armamos juntos una idea, pero eso creo que aporta a ustedes también, porque entienden que, y creo que todo es así, todas las disciplinas son así, cada uno tiene su forma de apropiarse de estas... Comporta a nosotros también. Y nos enriquece a todos nosotros. Entonces, pero bueno... Pero también mi objetivo de la construcción del criterio era, sin esas ideas universales de la arquitectura, no se puede llegar a comprender las otras formas que dicen donde se pisa el suelo. Entonces, a mí Kush en general también me transmite muchos aciertos de su pensamiento, pero me transmite mucha incertidumbre. Y eso creo que es enriquecedor, sobre todo cuando uno plantea desde lo creativo, ¿no? Donde las certezas en realidad no pesan tanto, porque en realidad el acto creativo se da justamente en un marco de bastante incertidumbre, donde la vida que uno tiene es la que le da forma a eso. Ahí no hay incertidumbre, pero no desde esa racionalidad, ¿no? Y hay una cosa como conceptos importantes que es priorizar el mundo vital como algo anterior, previo al mundo intelectual, donde lo vital necesariamente en América empuja a confesar. Entonces, ahí es donde no solo el pensamiento, sino que creo que nuestro hacer tiene que expresar algo, tiene que confesar. Y ese confesar de Kush no es solamente un significante o un significado. Es confesar desde el vientre, es escupirte en la cara. O sea, no siempre es lindo, no siempre es positivo, ¿sí? Pero porque lo que confiesa es algo que emerge, que brota. No es racional también. Entonces, creo que hay un trabajo que deberíamos, realmente creo que hasta casi empezar a hacer, que es a tratar de comprender estas cosas, ¿no? Esta es una imagen de Giles que podría ser de cualquier área, de muchos lugares del conurbano, pero del interior muy típica, ¿no? Y yo hace mucho tiempo que vengo, o sea, ¿cómo lo entiendo a esto? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, esto es arquitectura y ciudad, diríamos, ¿no? O sea, ciudad como conjunto, arquitectura desde el individuo. Pero ya me meta en la arquitectura o ya me meta en la ciudad, tengo que empezar a justificarme desde categorías preconcebidas de esa universalidad que dice Kush y que dice Pepe, que no encajan. O
O sea, en realidad no encajan, ¿no? Cuando hablamos de ciudad hablamos de damero, entonces nos quedamos tranquilos, porque la ciudad americana es un damero. Bueno, este es el damero. ¿Qué importa esa geometría cuadrada cuando lo que hay ahí adentro de ese cuadrado es todo esto? Poco importa. Entonces, ahí es donde surge esta cuestión de lo tenebroso, de lo hediento y de lo amorfo, que Kusch lo plantea desde el arte. Kusch no habla de arquitectura, ¿no? O sea, lo sabrán, pero si no es así, Kusch no habla de arquitectura. Habla del habitar, sí, claro. Habla del estar, habla de esa emocionalidad del estar, y habla mucho de la ciudad. Y en general se lo cataloga como críticamente de la ciudad, como negativamente de la ciudad, ¿no? Pero también porque siempre como solemos ponernos en esa cuestión justamente, ¿no? De que es un pensamiento positivo o negativo, ¿no? Como si fuera tan lineal el pensamiento. Cuando en realidad lo que Kusch está tratando de hacer con la ciudad es tratar de entender eso que está mostrándonos la forma de habitar en comunidad o colectivamente en América, que no está cerrando por muchos lados. Claro, si lo vemos económicamente decimos, bueno, acá hay una cuestión de justicia social o económica, ¿no? Marginalidad, una cuestión de falta de infraestructura, NBI bajo, o sea, hay un montón de datos, ¿no? Que podríamos decir que se cumplen o no. Pero todo eso en realidad es una cuestión formal que no nos dice realmente, bueno, pero ¿por qué? Porque si yo le doy un crédito o esta persona consigue trabajo, lo que va a hacer también es una cosa que no va a tener una claridad. No va a ir a contratar a un arquitecto primero. Lo primero que va a pasar es que no va a contratar a un arquitecto, ¿no? Entonces, ¿la arquitectura qué tiene para decir ahí? Ya se quedó afuera. Entonces ahí está toda la disputa de ¿es arquitectura o no es arquitectura? ¿Tiene que ser hecha por un arquitecto para ser arquitectura o no? Entonces aparece la arquitectura sin arquitectos. Como si nosotros solo somos los que validamos la arquitectura. No. Entonces es raro, ¿no? Tan raro que Claudio no se llama arquitecto y se llama surtecto, ¿no? Elige salirse de ese nombre. Y lo voy a contar un poco más adelante. ¿Cómo? Le Corbusier no quiso recibir el diploma. Sí, pero ahí hay cuestiones políticas que se mezclan, digamos. Hay otras. ¿Qué tiene que ver? Sí, pero Le Corbusier se creía un arquitecto, digamos. Claro. Y no solo un arquitecto. Se creía el arquitecto. ¿Cómo se llama? ¿Caveri? Claudio Caveri. Pero surteco. Surtecto. Como arquitecto. La cosa viene así, el arquitecto es el que obra, el que está por sobre el que obra. ¿Sí? Arquitecto. El tectón es el que obra, el arqui es el que dirige al que obra. Esa es la construcción etimológica de la palabra, de la definición. Y es el rol que tenemos, en general. Es el rol que nos enseñan. De hecho, yo creo que hay todo, para mí, hay todo un debate que deberíamos tener sobre el proyecto. Yo lo pongo en crisis al proyecto, para mí. Pero bueno. Yo tengo un amigo arquitecto que dice que hace las casas y el que sabe en realidad son los obreros. Él no dice nada, lo levantan y lo dicen con ellos. Claro. Por eso. Entonces, pero el que la piensa es el arquitecto. Sí. El sur es porque estamos en el sur. Si no, no haría falta. Directamente es una elección ponerse sur. Si no, es un tectón, digamos, ¿no? Decía un comentario, cuando Macri era jefe de gobierno, una de las tantas veces que quiso sacar la Bella 31, decía que había casas con periodos de derrumbe. Cuando va a la inspección, yo tengo una amiga que lo hizo, fue arquitecta, ese argumento se les caía porque las casas estaban hechas por albañiles que sabían
Por eso, cuando no tenés categorías de cómo pensarlo, la construís rápidamente, pero para dejarlas a un costado y después seguís. Pero a mí realmente no me interesa tanto analizar la realidad, sino que me interesa más ponerme en una actitud más de cómo me paro para adelante, digamos. O sea, cómo genero cosas, cómo pienso o creo o hago algo. Y ahí es donde creo, para mí, Kush aporta mucho y aporta más sobre todo para cuestionar esa actitud. Chicos, porque si no voy a llegar. Entonces, pongo imágenes, ¿no? Pero porque yo soy de Giles, yo soy de acá. Yo soy de esta construcción de una imagen de la nada, en donde yo me quedo con esto, ¿no? No me quedo con esto, o me quedo con esto, o me quedo con este pastito, o me quedo con ese cosa, pero porque yo habito en el campo. Entonces, pero en general la imagen que se ha tratado de construir es la de esta, ¿no? La que se ha tratado de limpiar. Entonces, para mí es importante esto, y también lo sitúo porque, primero porque estamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires, o sea que todo esto no tiene nada que ver. Si son del conurbano, tampoco tiene mucho que ver, es otra realidad, pero esa es mi realidad. Entonces, es la que yo puedo hablar, digamos, ¿no? O quiero hablar, porque soy de ahí. Pero también siempre me llamó la atención cuánto indio, cuánto criollo es ¿no? Que está arriba del caballo. ¿Es un indio o es un gaucho? Es un gaucho, es un criollo, es español, ¿sería o era indio? Y cuando vemos a Kush, lo indio es el pueblo aymara, el quechua, ¿no? O sea, la imaginería de Kush está asociada al norte, ¿no? A esa América profunda, llamamos. Pero esto era América profunda para mí. Claro, una América profunda de las realmente destruidas, vaciadas y hechas desaparecer, porque pusimos arriba todo esto. Entonces yo me pregunto todos los días, digamos, ¿y todo esto dónde quedó? ¿A dónde está presionando todo eso? ¿Por dónde va? Estoy seguro que está presente, pero todavía no tengo muy claro eso. Entonces, claro, este era, sí, el indio, ¿no? O sea, la idea del indio todavía también, pero donde hay una apropiación del animal, del horizonte, el movimiento, el tiempo, hay cosas que me parece que están presentes en todos estos territorios, ¿no? ¿Son pinturas de Molina Campos? Todo esto es Molina Campos, sí. Sí, digamos, como Kush dice, ¿no? O sea, él habla de Martín Fierro. Si él tiene que hablar de dónde surge esa América profunda en muchos de los textos y aparece el Martín Fierro, pero a la vez dice, pero no tanto, ¿no? Es como que todo lo nuestro es medio así, o sea, sí, pero siempre por algún lado le encontramos que la pifió. Entonces, claro, algunos dirán, bueno, pero eso era un almanaque, o sea, entonces no es pintura, es un almanaque, como si fuera ni chichi ni limonada, pero entonces no es arte, no es cultura, no es nada, no existe. Sin embargo, hay algo. Ahora, ¿qué es? ¿Es la técnica pictórica? ¿Es la imagen? ¿O hay algo que está confesando todo esto? A eso voy. No, un comentario localista o habitado por el suelo que habito. El Museo de Molina Campos también está en Moreno. Hay uno Moreno, claro. Parte de su obra la hizo Moreno, vivió en Moreno. ¿Qué era campo? Claudio Caveri se fue al campo. Y está frente a la iglesia de Guadalupe, que es un museo Exacto. de Claudio Caveri, el museo. Claudio Caveri se va al campo, ordeña vacas, tiene gallina, tiene una comunidad en el campo. Claro, es Cruce Castellaro eso hoy. O sea, no existe más el campo, pero... Bueno, les pido paciencia, pero hay algunas cosas que me parecen importantes.
Kusch dice, a la filosofía, al fin de cuentas, solo le corresponde detectar el eje fundante o esencial en torno al cual tiende un margen de racionalidad. Porque si se limita totalmente a lo racionalizable, no comprende todo el fenómeno. Pero esto último ocurre con un filosofar académico, que por ser colonial, no comprende un filosofar propio que debe ir de lo deformante a lo absoluto. De ahí la importancia de la geocultura. Esta supone filosóficamente lo fundante por una parte y lo deformante y corrupto por la otra, respecto a cualquier pretensión de universalidad. O más bien, es la denuncia de la deformación de una universalidad que pretende ser tal, pero también la posibilidad de una universalidad paradójicamente propia. ¿No? O sea, ¿de dónde surge eso universal? Siempre de afuera. O sea, no, es universal. Ah, listo, obedezco. ¿No? O sea, ¿cómo es? Sin embargo, todo lo universal, y en la arquitectura es súper claro, está permanentemente deformada. Ese racionalismo de Le Corbusier, cuando llegaba acá, se le ponía el ladrillito a la vista, o se lo revocaba con un revoque bolseado, o sea, ya no era tan racional. ¿Sí? O sea, claro, es pequeño, llega a ser una... y no, pero es. ¿No? O como Petrina, que era un crítico, decía, ¿no? O sea, las catedrales barrocas de España, en América, las primeras, sí, son barrocas, sí, pero cuando vos vas a ver el último ángel que está arriba en la torre, tiene cara de indio. Porque la hacía un indio y el cura se quedaba abajo. Entonces no lo llegaba a ver. Bueno, eso llega a ser, no es barroco, es así, es poquito, ¿no? Pero bueno, ahí es donde creo que tenemos que empezar a tallar. Entonces dice, la geocultura es de un pensar filosófico, lleva entonces a una estructura no racional, porque se sitúa más allá de la filosofía, donde se produce la fricción entre el así llamado espíritu y el suelo, que le sirve de sostén y en su doble faz como deformación, pero también como fundamentación. La idea del fundamento en la filosofía es, en realidad, un derivado del concepto de suelo, en el sentido de no caer más, de estar en el suelo, o de estar, como estare, o estar de pie. Esto Carlos Cushing lo explica, magistral. Ya lo han tenido y seguramente se lo explicó, ¿no? Y este estar parado es un estar dispuesto ante la circunstancia a fin de poder instalar la existencia. Pero así visto el problema, todo lo que hace a la esencia no pasa de ser un episodio menor dentro del pensar en general. Quizás lo propio de la filosofía entre nosotros ha de ser ya no su enseñanza misma, sino advertir en qué medida se deforma a causa de la gravidez local. Y es esta gravidez la que se torna esencial. La misma imperfección del filosofar hace a la filosofía americana. En el defecto, en suma, habrá de darse la verdad. O en otras palabras, nuestra verdad siempre deforma lo que se pretende instituir formalmente. Habla de la filosofía. Pero cuando él me habla de filosofía, yo no pienso en filosofía, pienso en arquitectura. Y a cada uno le pasará lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso, ¿no? O sea, yo les muestro imágenes, no me interesa demasiado explicarlas todas, pero tienen que ver un poco con esto que nosotros habitamos cotidianamente, ¿no? En realidad. Esta es una obrita mía que después voy a mostrar, en donde hay un chalecito prefabricado, ¿no? Una casa racionalista. Digo, no sé, si tuviera que categorizarla, casa racionalista, ponele, ¿no? Y bueno, yo estoy en el medio en realidad, ¿no? Tratando de componer, ¿no? Algo, que en realidad lo que me importa no es la forma, sino lo que sucede adentro de esa forma. Por eso son lugares para la vida, por eso construimos lugares para la vida. Y eso Claudio era
yo lo escuché por primera vez ahí y lo aprendí lo intento aprender de él todos los días. Por eso en realidad esta charlita o esta conversación la llamaba un poco esto que surgió a partir de estar como ustedes y empezar a seguir pensando cosas. Yo hice un trabajo con unos amigos que leíamos a Kush todos juntos, relevamos en el conurbano bonaerense miles de fotos de todas las casitas y de todo. Entonces siempre dijimos, algún día vamos a hacer un trabajo sin haber leído esto de Kush, de cómo se deforma el tipo, el modelo, cuando cae. Y cae realmente, ¿no?, en nuestro suelo. ¿Cómo se deforma? Nunca lo hicimos, pero bueno, está ahí pendiente. Pero está todo el tiempo en construcción esto, ¿no? Parece que me surge la imagen de esto que decís de los llamados barrios sociales, digamos, donde también rápidamente, a los 3 o 4 años de estar habitado, esas viviendas modelos que hicieron están absolutamente transformadas con las necesidades vitales de la familia. Tengo 1000 ejemplos. 1000 ejemplos. Yo le puedo decir una casita cajón, se llama así, de un modelo, porque los italianos la construían, que es, las conocerán. Si se las describo, la conocen. 2 dormitorios, un baño en el medio, un retirito que es un porche con un alerito, el estar, comedor, la cocina, ¿no? Cuadradito, pues, bueno. Hay miles de esas, millones. Ahora, ¿era racional cuadradita, losa o chapa, según La Plata? Hoy la vamos a encontrar. Revestida con piedra Mar del Plata, no encalada blanca, como era. La vamos a encontrar con 5 enanos arriba en la losita. La vamos a encontrar con un alerito de techo francés, de teja francés, porque, ¿no? Porque era más lindo, ¿no? Bueno, ahora, el problema es que como arquitectos nos hemos siempre quedado en el tipo y la forma. Lo que Kush me parece que nos está pidiendo es, ¿qué confiesa eso? ¿Qué dice? ¿Sí? O sea, ahora, no solo para comprenderlo y entenderlo, sino para ver cómo eso forma parte de nuestro hacer. ¿Sí? O sea, no es para justificar horas de charlas o tesis o paper. Es poner en acto eso. A mí eso es lo que, por lo menos a mí, me transmite Kush. O sea, no es quédate tranquilo que si lo entendés, lo podés decir, ya está. No, hasta que no te pusiste en marcha para transformarlo, eso no terminó nada, ¿no? Que es lo que él hizo, creo. Entonces, esto que llamo arquitectura de producción o arquitectura de creación es una mirada personal de este oficio para mí, o disciplina para muchos, que es la arquitectura, ¿no? Kush vuelve a decir, la estética implícita en nuestro ámbito tiende a valorizar el producto artístico sobre la génesis de ese producto, o sea, la obra sobre el artista. Y de hecho, como ven, digamos, siempre es la casa, el edificio, ¿no? No sabemos mucho de la persona que la hizo, ni en las circunstancias, ni la vida, ni la... O sea, es como que el objeto artístico es lo que tiene valor, ¿no? Eso, claro, es lo que te permite a vos, además, construir teoría, hacerla eficiente, ponerle un sistema, venderla, valorizarla, especular, todo. Porque donde aparece una persona, ¿no?, estamos en problema. Y yo me atrevo a hablar de mí, me olvidé decirlo, porque como terminó hoy Claudio, seguramente su charla, ¿no?, habrá terminado con... Él nos dice que hay que ser subjetivo hasta rayar el caos, ¿no? Bueno, yo me atreví a hablar de mí, no por un personalismo, o sea, subjetividad y personal, hay como una mezcla, pero porque creo que tenemos que ahondar sobre todo cada vez más con, a ver, ¿cómo lo digo? Perder el miedo de un habla individual sin tener una convalidación académica o social. Yo no soy nadie para la disciplina, no me conoce nadie. La obra que yo muestro no tiene ningún premio, construyo muy pocos metros cuadrados, con lo cual no tengo valor en la disciplina, no tengo nada. Entonces, ¿cómo es que me muestro? ¿No?
me genera todavía cosa. Porque tenemos como esa culpa, ¿no? De cómo vas a hablar de... ¿no? Yo me acuerdo una vez en una reunión, había una compañera directora que decía, no, porque, bueno, lo digo desde no quiero ser autorreferencial, pero soy directora. Y me digo, escuchame una cosa, si sos directora, ¿de dónde me vas a hablar? ¿Te vas a correr? ¿Te vas a ir para...? Vos me tenés que hablar de tu experiencia, eso también tenemos que bueno, construir. totalmente, Yo totalmente. te voy a hablar, soy profesora, me pasó esto, soy esto. Yo, Muchos profesores de música dicen, yo lo haría así. claro. Cuando trabajan, dicen, bueno, ¿cómo es esta parte? No sé qué. Bueno, yo la toco de esta manera. Obviamente, yo no, es ese el límite, creo. O sea, no es tratar de generar una universalidad desde la subjetividad propia. Pero si nosotros, desde este lugar del mundo, no compartimos estas experiencias, ¿quién lo va a hacer? Si no va a venir nadie a decir, no, vos sos valioso desde Giles, 100 kilómetros. Vos sos valioso, vení y contale al mundo que esto es importante. Nadie, o sea, ¿no? Si no pasan estas cosas, ¿cómo hacemos? Si no nos equivocamos. Si no nos equivocamos. Eso, para mí, Kush es clave. O sea, ese libro magnífico que es Una lógica de la negación, no es que habla sobre el error, sino habla sobre todo lo que se pierde pensando solo en la afirmación, ¿no? Entonces, ¿cuánto en este sistema consumista, cuánto nos perdemos solo con ver lo exitoso, lo masivo? Perdón, lo cité muchas veces una más. David Sáenz decía, yo soy el campeón mundial de mí mismo. Seguro. Bueno, sigo. Entonces, el nuestro es ante todo un arte de producción y no de creación. De ahí que sea un arte con una estética del placer y de la forma. Pero como lo americano excluye forma y placer y supone sí lo amorfo y lo tenebroso, una estética como aquella es una estética fallida. Más aún, una estética de lo americano no puede fincar en una estética del arte, sino del acto artístico. Precisamente porque éste incluye lo tenebroso, cuando contempla ese proceso brumoso que va de la simple vivencia del artista a la obra como cosa. El arte cierra así una parábola de ajuste porque es la transición de lo tenebroso hacia la luz. Y lo auténtico del gran arte estriba en que es una respuesta plástica a la pregunta primordial que el grupo social, por intermedio del artista, se ha hecho sobre sí mismo. En todo gran arte el artista hace cuestionar al instinto colectivo su sobrevivencia. Así ocurrió con el teatro griego y con la pintura de Diego Rivera y con todo lo que nos llega, que es valioso porque surge desde el lugar de donde nos llega. No es que está mal, el tema es lo que hacemos nosotros con eso, ¿no? Entonces, todo lo que va más allá de este planteo es accesorio. Lo formal, el instrumento, el material utilizado pertenecen al segundo término de la ecuación esencial del arte, es decir, a lo social. Lo importante es el primero, la vida, y más aún, esa vida en su aspecto tenebroso. Cuando ella falta o cuando no hay un reconocimiento de lo tenebroso, el arte cae en manos de los realizadores como el actor o el ejecutante y se convierte en juego o también en arte abstracto. Yo cuando leí esto me partió la cabeza la primera vez porque, claro, se te clarifican un montón de cosas, pero a la vez te pone una pared negra que decís, bueno, está bien, todo muy lindo, pero ¿qué haces? Todo el instrumental que nosotros tenemos está basado en construir objetos, en hacer obras. A mí me educan para pensar, hacer un pliego, firmar un contrato y después que la obra se realice con los mismos valores, los mismos detalles constructivos, y si yo no verifico en obra lo que está en el proyecto, me como un juicio. ¿Se entiende? O sea, esa es la forma que tenemos hoy de operar todavía. Ahora, si es así, si el proceso es importante, se derrumba todo. ¿Cómo es que se opera? Bueno, creo que hay formas y hay
tipos que ya lo han pensado y de hecho en parte mi trabajo final de acá para el seminario tenía que ver con eso, ¿no? Ahora se los voy a mostrar un poco. Entonces, para ver en imágenes, yo no quiero ser lineal, categórico, yo valoro, aprecio, los conozco algunos, está todo bien, cada uno tiene sus convicciones y creo que es valioso en esta diversidad que es América. Creo que si algo tenemos para aportar al mundo y a la humanidad, es esa diversidad que tenemos, ¿no? Ahora, hay que asimilarla, hay que fagocitarla, como bien dice Hush, y para eso hay que cagarla, ¿eh? O sea, porque no hay fagocitación posible si no, ¿no? Si no hay obediencia. Si no la cagaste, te la comiste entera y la estás poniendo como modelo. Entonces, bueno, perdón la grosería, pero no se puede decir de otra forma. Entonces, ¿qué significa un poco para ser concreto también a veces, ¿no? O sea, cuando decimos esto que es abstracto por ahí, ¿qué es lo que yo entiendo o veo o interpreto cuando pienso eso? Bueno, voy a poner un ejemplo de producción y el de creación va a ser Claudio Gaveri, obviamente. Y lo mío es un intento. Entonces, ¿por qué para mí esto es objeto, es producción, es obra? Algunos dirán magistral, otros dirán un elemento de, digamos, una tecnología de ladrillo apropiada, ladrillos nuestros, cosas. El tema es que hay un límite muy fino que yo lo entiendo así. Cuando a mí me cuesta ver la vida que ocurre ahí, o sea, cómo se vive, o cuando el arquitecto me lo está mostrando de una forma en donde la vida no surja porque molesta si aparece, que es todo eso que le pone una persona cuando habita, que le caga la obra al arquitecto, por eso las obras se sacan cuando se terminan y no después de 10 años, ¿sí? O sea, cuando le pone la cortina floreada, ¿no? Le cagó la foto, entonces no se saca en ese momento. La foto se saca cuando estoy seguro que la obra es mía, pero si no, me la van a cagar. Entonces, fíjense, esta es la entrada, así se entra. Y digo, ¿dónde me siento a charlar con un amigo que viene a traerme una cosa? ¿Puedo? No, no puedo. Tengo que subir una escalera para acceder a mi puerta. O sea, un esfuerzo, ya estoy poniendo una primera barrera entre la calle, que es de todo, y mi casa. El patio se me oculta porque lo que yo veo es el vidrio. El fondo tengo que bajar para verlo recién, ¿no? Entonces, digo, ya ahí a mí hay cosas que no tienen que ver con esa otra búsqueda de ir hilando lugares de vida, ¿no? Entonces, después hay muchas más cosas que no voy a explicar que acentúan todavía mucho más, como sería la documentación técnica de esta obra, ¿no? O sea, tiene un plano de hilada por hilada de los ladrillos. O sea, no entendiste nada. Porque a un albañil le tenés que decir cómo se hace y él la hace. Porque saben. Si vos le tenés que hacer un plano de cómo es cada hilada, le estás afirmando su operatividad. O sea, le estás diciendo, vos estás haciendo lo que yo estoy diciendo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, yo te digo, ¿yo qué hago cuando hago una obra? Le digo, mirá, Antonio se llama un hermano que trabaja conmigo, le digo, la cornisa hacela así, le doblo un primer fierro y le digo, me parece que puede andar. Y él va y la pone en todos lados, pero entre eso y la otra hay un millón de diferencias. O sea, porque la primera vez la dobló igual y la segunda ya es diferente y ya la tercera... Y no tiene plano y la vimos juntos. O sea, ahí es donde empiezan a aparecer... Ahora, todo esto es, créanme que es muy difícil desde la disciplina hablarlo casi, ¿eh? Porque no es el ámbito que recibe esto. O sea, no es lo que aprendemos, ¿no? Entonces, bueno, es el cubito que está ahí, entonces tiene una rampa para tocar el suelo, ¿no? Y después es pasto, obra, edificación, cosas, contrastes, ¿no? O sea, y esta es otra obra que es el damero, se llama, y sí, es un damero, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese damero es, fíjense, primero es un cuadrado oscuro, profundo, que mira a un vacío según la memoria de ellos. Ese vacío es el patio de una escuela.
el patio de una escuela. Es esto el vacío que mira. O sea, los chicos jugando, todas las cosas. O sea, no, ese es tu vínculo. O sea, cuando construimos racionalidad desde estas teorías, en realidad la justificación tiene que ser limpia, tiene que ser clara. Porque si yo le pongo el fenómeno que ocurre ahí, es tan diverso, porque cuando juegan al fútbol es una cosa, cuando están jugando a la mancha es otro, la policía es otro. O sea, ¿cómo lo comprendo? Entonces lo llamo vacío y me quedo tranquilo. ¿Sí? Porque no hay cosas, no hay objetos ahí arriba. ¿Sí? Ahora, esa sería la arquitectura que algunos llaman de proposición. Porque toda esta arquitectura de producción, después yo había escrito un texto para el seminario online, que no sé si ellos lo podrán tener o se lo podemos pasar, donde profundizo un poco más esto. Tiene toda su vertiente esto, porque en realidad desde la disciplina se habla que en general hay una producción arquitectónica que propone y otra que construye. ¿Sí? O sea, esta es la que construye, este no pensó nada. En el sentido de que tomó una cornisa italiana, agarró una moldura de no sé dónde, la piedra de no sé dónde. Este no pensó, no propone arquitectura. Este es un objeto de producción, de venta, de consumo, de todo lo que quieran, ¿sí? Pero acá no hay propuesta arquitectónica desde la disciplina. Este es un gran problema que tenemos nosotros, ¿no? O sea, cuando esto lo hace un arquitecto decimos, qué obra de mierda, esto no es arquitectura. Pero ¿qué pasa? O sea, para mí también acá hay confesión, ¿eh? Algo está pasando, que se llena de... Y todo esto encima después se replica en todos los barrios abiertos, porque esto puede ser un barrio cerrado, pero lo mismo, porque la gente quiere esa piedra. Entonces ese pórfido se pega en todos lados, ya no es Mar del Plata. Ahora es este pórfido, ¿no? Entonces la moldura ya no es una moldurita de ladrillo a la vista, ya es esta. O si tiene pechito paloma, curvita, más complicada, mejor, ¿no? Entonces, toda esa vestimenta, toda esa máscara que usamos, que en el fondo las fachadas son mucho eso, ¿no? Perdón. Sí. ¿Podrías explicarme por qué decís que no es? Yo más o menos te entiendo. Porque yo soy la cosa más clara. Desde el punto de vista teórico. ¿Por qué no es arquitectura? No. Yo no estoy diciendo que no es arquitectura todo esto. No, entendí. No. En general la disciplina cuando valoriza... Desde la disciplina él está valorando eso, pero no desde el pensamiento de él, digamos. O sea, la arquitectura podemos verla que existe, no existe, es bastante compleja históricamente también, es como una cosa nueva en realidad la arquitectura para nosotros como seres humanos que habitamos, ¿no? O sea, la arquitectura era para los monumentos, los faraones, hace 100 años que la arquitectura nos llegó a nosotros, a nuestras casas. Es reciente. Y algunos, ¿no? Algunos. Pero a esos que no les llega vía esto. Porque esto está en todas las revistas, está en todas las cosas. O sea, no les llega esta. Esta obra es compleja técnicamente, pero es compleja no solo técnicamente, sino también estéticamente, desde la forma. Vos estás hablando de una especie de honestidad, ¿no? ¿De? De honestidad creativa. No sé si, la verdad no lo pensé, no sé si tiene que ver con la honestidad. Porque son todos honestos los que hacen esto, no creo que haya gente hijo de puta haciendo estas cosas. Aunque lo habrá, pero en todos lados, digamos. Pero no honestidad de que Ajá. sea un delincuente, ¿no? Honestidad con la creación de lo mismo. Como que convicción, decís, totalmente. Por eso digo que en realidad esto es una idea... Es una idea que en realidad está tratando de interpretar todo esto, no, qué sé yo, que... Yo entiendo, pero viste como... Sí. Yo estoy asesorado por lo académico, entonces ¿qué? No, por eso, a ver, eso nos enseña en la facultad, Ojo, eso nos enseña en la facultad, No hay ninguna facultad que un alumno pueda aprobar con esto, No aprobás, la facultad no aprobás, desaprobás. En la facultad, yo doy clases en Pilar. Él está diciendo que hay algo de confesión ahí, que hay algo honesto ahí, hay algo de honestidad ahí. Que no sé qué es, igual lo que hay sí es producción, O sea, sí hay objeto acá,
O sea, si hay algo es por la deformación de ese objeto original. Pero en realidad es producción para mí todo esto, ¿sí? 20-25. Uf, sí, bueno. Bueno, pero está en todo esto, producción, ¿no? Esto también es producción. Digo, puse un buen ejemplo de arquitectura social, ponele, no sé, ¿no? También es producción. Y en lo de Salas, en lo de la Tupac Humara, Amaru, hay un poco de todo, porque el fenómeno, la gestión, el hecho en sí de habitar de esa forma, la forma en la que se hizo, creo que ahí es donde está la riqueza de todo eso. Pero ahí es donde yo, cuando lo veo, digo, le falta al arquitecto, o el surtecto si se quiere, que interprete todo ese fenómeno y le dé forma a esa vida que está ahí. Porque la forma que usan es esta deformada. Porque lo interesante es que hay un montón de símbolos puestos, un montón de cosas que están apropiándose de esta forma, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si le diéramos otros instrumentales a esa gente? Con otras presencias, no solo modelos, porque no es un problema de modelos, por eso el problema es más grave, ¿no? Lo que es interesante, me parece, el barrio Tupac es que todos los barrios tienen en su arquitectura espacios para ocio. No, claro. El fenómeno urbano, colectivo, digamos, común, Un derecho al ocio. por eso, y el hecho del derecho a acceder a un hábitat ya Las es... piletas, las parrillas, los juegos para niños. No. Ahora, también hay producción acá. En objeto teórico hay producción. Y es la misma. En realidad, en todos, puse ejemplos sin entrar en detalle de qué es, puse una parva. Yo tengo mis diferencias con su amigo Fernández. O sea, para mí es un tipo que, o sea, sé lo que es, fue docente mío, lo conozco, sé lo que es. Pero, bueno, creo que está acá, está en la producción de teoría y de hecho es súper inteligente y por eso la hace inteligentemente. Para mi gusto demasiado complicado, jamás le entendí nada, o sea, me costó mínimo 5 lecturas de todo lo que dice. Claro, y ahí para mí hay algo que también es como que me suena, ¿no? Cuando yo digo, está bien, por ahí soy yo, otro lo lee la primera vez, es una cuestión mía. Pero, no sé, vos a Kush lo lees y lo lees. No te digo que lo vas a entender en toda la profundidad, todo. Pero no es que tenés que entender Deleuze, Heidegger, Derrida, a todos antes de poder leerlo a él. Lo leíste y, bueno, lo vas entendiendo. Entonces, hay algo en eso que me parece que es importante. Entonces, bueno, entrando a Caveri, en realidad esta es la primera cita, la voy a pasar porque si no, no voy a terminar, que es donde él en realidad descubre en uno de sus primeros libros, el segundo libro, Los sistemas sociales, él hace un reconto histórico, interpretativo de la historia de la arquitectura, según su mirada, una mirada crítica, y en este libro del año 76 él descubre América Profunda y pone la primera cita de Kush. A partir de ahí no desapareció nunca más. En el primer libro solamente Kush no aparece. Hay capítulos donde habla sobre nuestra arquitectura que él dice expresamente, este capítulo se construyó con el libro América Profunda. Este es Claudio. Esto es Claudio Caveri. Esta es una cita de Claudio de un texto de Kush, que habla sobre la fagocitación, ¿no? Su libro, digamos, estaba dedicado a... Ahora, los sistemas sociales a través de la arquitectura, justamente esa cuestión de, en realidad el signo y el significado, o sea, la cuestión de qué expresa la arquitectura europea, occidental, visto desde Argentina. Entonces, hace siempre desde un recuento histórico, y este primer libro lo empieza así, y ese sistema lo sigue haciendo en todos sus libros. O sea, siempre hay una parte que interpreta un suceso europeo, y después termina hablando de lo nuestro.
perdón. Este sí lo tengo que leer. Este sí es la primera cita de Claudio, que es un libro de la arquitectura y las paradojas del sentido, que él dice lo que para mí es lo que yo siento que es esta surtectura. Él lo llama todavía arquitectura porque surtectura aparece en otro texto. Y además, él se define, voy a decir como surtexto, pero también esto, ¿no? O sea, no rompe con todo. Él es arquitecto, sigue trabajando de arquitecto, no es que termina de romper todo y se va del sistema, se evade, ¿no? Como lo acusaban. De hecho, él sigue, es funcionario público, está, y que creo que eso también es algo que me parece que no tenemos otra, ¿no? De construir desde ahí, desde cada lugar. El sistema capitalista no es el mejor, bueno, pero es lo que tenemos, hagamos algo dentro de esto, me parece a mí, ¿no? Siempre las experiencias, creo yo, que son más revolucionarias, si quieren, tienen mucho para aprender, mucho para aportar, pero no le llegan a la mayoría de la gente eso, ¿no? Creo que hay un hacer desde la cotidianidad de nuestro lugar, de cada uno, que a veces implica negociar estas cosas, ¿no? Estas categorías. Él dice, la arquitectura es una antigua práctica de imágenes, signos y lugares que se perciben distraídamente, en forma colectiva e individual, sin una atención tensa, sino como una advertencia ocasional. La arquitectura aparece así como fondo subliminar para que allí se dé la vida. No es entonces un objeto que pretenda ser un fin en sí mismo, sino que intenta responder al comportamiento como trasfondo ambientador y como marco integrador. Y esto, dicho así nomás, es ya conceptualizar. Es oponerse a una arquitectura objeto, vedette de sí misma, pero también a una arquitectura anclada fuera de sí misma, en la sociología, en la técnica, en la pura funcionalidad o en la folclórica restauración de los antiguos sentidos. Ya ninguna determinación técnica, psicoanalítica, lingüística o sociológica es suficiente para indagar las visiones del mundo que pueden encarnar las obras de arquitectura. Por eso hay siempre una hora precisa en que ya no cabe preguntarse qué es la arquitectura, sino qué diablos significan sus diversas expresiones construidas. ¿Y esto para qué? Simple, para poder asumir nuestra decisión cultural, que es en definitiva buscar nuestro centro para intentar sobrevivir en la marea de la globalización caótica. Esta es un poco la actitud, ¿no? O sea, cuando vemos la arquitectura de él, hay que tratar de entenderla desde este lugar, porque también se la entiende desde la forma, desde el objeto. Y ahí es donde produce un rechazo, en general para la disciplina. Sobre todo la última obra. Claudio fue muy exitoso, muy valorado, hasta una obra que se llama una iglesia en San Isidro de Fátima, que es muy conocida, es monumento nacional y demás. Y a partir de esa obra, que él es su apogeo, él continúa ese camino de comprensión de una arquitectura que tenga que ver con estas deformaciones y con esta cuestión de este suelo nuestro. No es que cambia, como algunos entienden, continúa, pero la disciplina lo margina totalmente porque cambia. O sea, ya no quiere seguir haciendo lo mismo. De hecho, hay una corriente que se llama casablanquismo, quizás alguno lo escuchó nombrar, es un movimiento de estilo arquitectónico argentino muy conocido, que se llenó por todo el conurbano, San Isidro, Punta del Este, o sea, fue muy exitoso en la clase media y clase media alta, que son las casitas de ladrillo bolseado, encaladas, con alguna viguita de hormigón, un goterón, no sé si las tienen, pero hay muchísimas que no las hizo él. Pero con esta obra él despertó una corriente que lo imitó, todos se quedaron ahí y él siguió. Entonces, y de hecho rechazó muchísimos trabajos de gente que quería que haga eso, porque eso es una cosa que tenemos los arquitectos. Cuando vos haces algo, la gente viene y te pide eso, y vos decís, pará, yo quiero hacer otra cosa acá, porque tu lugar, tu vida es para otra cosa. Bueno, entonces, él eligió en ese momento irse, justo en ese momento, y genera esta comunidad tierra en Trujuy, y sigue
en ese hacer, las primeras casas tienen que ver con esta idea, su casa, un tanque de agua y demás, las primeras construcciones, pero sigue pensando. Pero cuando hablabas de Fátima, Fátima además fue uno de los primeros templos que reflejan el Concilio Vaticano II. Es anterior al concilio, pero ya interpreta lo que se venía en el concilio. O sea, el celebrante que ya no está de espalda. No está de espalda, el altar está en el medio, tiene una cúpula oscura pero con una luz. La luz no es de vitrales, son mármoles que están ocultos, no se ve de dónde viene la luz. El ingreso es para abajo, a Jesús se lo encuentra bajando, se lo encuentra rodeado de la iglesia. ¿Sí? Hay un montón de símbolos que él construye ahí y bueno, obviamente fue muy revolucionario, si se quiere, en ese momento, por eso también. ¿De qué tiempo data? 56, una cosa así. Y Comunidad Tierra está en Jujuy. Está en Trujuy. Barrio Trujuy. Está en Moreno, cerca del cruce Castelar, que se llama ahí. La ruta no me acuerdo cómo se llama. No. Es Cervantes, Néstor Kirchner y Caveri, que no es Claudio, es un hijo que fue candidato a intendente, político muy importante moreno, que se murió siendo bastante joven y le pusieron una calle a esa avenida que termina. Ese Moreno, Comunidad Tierra, se consigue, igual después les paso los datos. Entonces, bueno, les paso rápidamente los libros, solo como para muestrario. Él no era un escritor, era un pensador. Ahora, era un pensador que no teorizaba, él pensaba sobre lo que hacía. O hacía para pensar. No sé. Él dice, primero hago y después pienso. Yo para mí no le creo, es como que no... Está ahí todo junto. Ese es su libro Surtectura, donde plantea esta idea que les digo. Fátima como obra arquitectónica. Los sistemas sociales a través de la arquitectura, que es en realidad es el segundo libro. Este libro no se lo permiten publicar acá en la Argentina, en la época del proceso. Entonces, él en una cooperativa en Uruguay publica este libro, donde el hijo estaba estudiando la secundaria, y lo publica en Uruguay, después lo amplía un poquito y 2 años después lo publica esta. Este es el libro reconocido por la crítica y la teoría. Hasta ahí era aceptado. Ya ficción y realismo mágico ya era una locura de Claudio. Era el chico rebelde, se le permitían como cosas, ¿no? O sea, pero bueno, después hace Surtectura, pasa muy desapercibido. Este todavía se sigue vendiendo por ahí porque CP67 es una editorial importante de arquitectura, se ve que imprimió un montón. Entonces, 2x3 aparecen nuevos, sobrantes, porque no se vendió y se consigue fácil. Surtectura no. La arquitectura y las paradojas del sentido es el primer libro que edita él con fotocopias desde su casa, desde la escuela. Él lo edita, lo imprime, lo encuaderna y yo se lo vendía en la facultad. Entonces, a costo, porque él lo que le interesó siempre fue que su palabra le llegara a alguien. No era, nunca quiso ser escritor, teorizador, nada. Él siempre pensó hasta el último día y eso que pensaba lo escribía en algún lado y lo compartía de esta forma, ¿no? En general él hacía como estos collages y también Kusch hacía como esas composiciones con las fotos, ¿no? Y los puchometrajes. Ninguno de los dos, insisto, no es que él lo copiaba a él otro, ¿no? O sea, tiene muchos más. Hay uno de toda la arquitectura internacional que yo, y Mirta Legrand y Susana Jiménez, hay como collage, digamos, collage, ¿no? Y estos ya son los últimos 3 que le editaron, que es Mirar desde aquí, o La visión oscura de la arquitectura, en donde siempre hay una interpretación crítica de la arquitectura y hay una punta de por dónde él cree que va por América la cosa, ¿no? Y siempre ahí aparece alguna cosa de él también. Una frontera caliente.
Y América ¿qué? Que es el último libro que le publican, que además hay una revista que se publicó en Bolivia, que se llamaba igual, que la editó Kusch. Cuando yo le pregunté a Claudio, ese jamás se consigue, yo nunca lo conseguí, ese número, no están las obras completas, no están nada. En la bibliografía aparece en las obras completas, pero nunca encontré nada. Claudio me dijo que no lo conocía, que yo. Pero también me dijo que no conocía anotaciones para una estética norteamericano, y para mí se lo sabía de memoria, con lo cual algún error tenía que tener. Bueno, no sé, estamos mal con el tiempo, ¿no? Bueno, este es un texto. Este es un texto que le publicaron, la única publicación que le sacaron a Claudio en un suplemento de arquitectura, que le pidieron un escrito sobre la profesión para el Día del Arquitecto, pero se lo censuraron, entonces para el Diario de la Nación. Lo que está en negrita es lo que le borraron. Y a mí me gusta mostrarlo porque es interesante ver qué se niega, qué se busca, qué es lo que molesta o qué es lo que se busca en ese momento. Entonces dice, él empieza con esa expresión, hay la arquitectura, aquí y ahora, para nosotros queridos compañeros de este oficio insignificante y significante. Ese no sé cómo sobrevivió, pero sobrevivió. Y aquí estábamos tironeados entre hacer objetos o recipientes meramente funcionales. El meramente también es como si funcional es lo que mejor tiene que ser, meramente funcionales. O volar en formalismos desencornados. Eso también, ¿no? La cuestión del adjetivo, Kusch habla mucho sobre eso. El lenguaje, en realidad indio, habla de esta forma, ¿no? O sea, no habla sobre cosas, sino habla sobre el aspecto de la cosa o el acontecer de la cosa, ¿no? Entonces se ve que esos adjetivos molestaban. Arquitectura, arte, objeto de uso, valor de cambio, estatus. Eso molestaba mucho más todavía. En un momento fue para nosotros esa plástica pura que como superestructura se movía allá arriba de las colmenares habitacionales. Esa es una obra de Le Corbusier, la que está haciendo referencia. En otro, ese recipiente abstracto y formal donde la movilidad interna mató a los lugares. Otra obra. Y hoy nuestros ojos visquean entre desconstrucciones y sus transversales y esas formas flotantes y hedonistas que alardean de su independencia de toda función. O sea, toda crítica a la arquitectura establecida desapareció. Cualquier mirada propia, subjetiva, a todo lo que publicaba este suplemento, desapareció. ¿Qué quedó hoy de ese oficio encarnado que no pretende remitirnos a un significado que tengamos que alcanzar intelectualmente, sino que sencillamente contiene en sí su propio significado? ¿Será esa palabra dejada en el olvido, el símbolo, la que exprese ese sentido encarnado? Esa que no es alegoría, que nos remite a otra cosa, sino que permanece en la obra construida, en su materia, para hacernos sentir en todo su ambiguo misterio lo que tenga que decirnos. Y mi pregunta, ¿oficio y construcción son inseparables de la arquitectura? Si creemos que cultura no es un objeto que se apoyó en nuestro suelo para que lo consuman los que pueden, sino que es cultivo de nuestro sitio, ¿tiene esto consecuencias para nuestro oficio? ¿No será que las cosas que caen en nuestra tierra no las tenemos que tomar como objetos, sino como semillas que hundimos en ella para que algún día florezca nuestra cultura y que dé su fruto al mundo? Si esto se diera así, tal vez nuestro oficio será más tectónico que Arqui. También borrado, porque estamos otra vez. Pero a la vez que en un párrafo casi que expresa, y es muy cushiano todo, ¿no? O sea, es muy cushiano, a la vez también nos muestra esa dificultad de acceder a este pensamiento de la disciplina muchas veces. Yo digo la disciplina, para poner, no es, o sea, evidentemente no es todo así, pero bueno, una forma fácil o por ahí
qué sé yo, para molestar un poco. Yo sé que molesta. Algunas cosas de él. No traje demasiada obra porque, insisto en esto, la obra de Claudio hay que estar muy adentro, si no ustedes por ahí se van a quedar con qué raras que son o qué, ¿no? Es una obra para conocerla a partir de vivirla. Cuando uno está ahí, decís, te preocupa más el otro que tenés enfrente, lo que estás haciendo, y esto que él dice, que la arquitectura es ese fondo subliminar donde se da la vida, realmente ocurre, ¿sí? No estás atento, excepto que sea alguien que va a estudiar eso, que está mirando. El que habita es una cosa más. Y eso es un dato que no es menor. Obviamente no, pero todo eso que veían ahí, esta es la escuela, está autoconstruida en realidad, o sea, hay una gran presencia de la mano del que obra en la forma. O sea, ahí no hay pliego de licitación, no hay corte, perspectiva, axonométrica, todo para que eso sea como estaba acá. ¿Sí? Hay una concreción de un sentir que va tomando forma y de hecho se va transformando hasta el día de hoy. Entonces, más allá de la forma, eso es importante, ¿no? Para mí. Pensás que yo diría que es no separar el diseño de la materia, no ser espirituales o materialistas, o sea, unir esas dos cosas, y unirla es en base al trabajo. Por ejemplo, los de la Facultad de Medicina, los médicos, tienen que hacer un año por lo menos de servicio en un hospital, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué los arquitectos no hacen por lo menos 2 años de servicio a la comunidad, ayudando a autoconstrucción? No que el Estado te entregue una vivienda, sino que te dé lugares posibles donde puedas estar con servicios básicos, y después autoconstrucción, que la gente se gane con esfuerzo su propio trabajo, pero que el diseño no sea el que le dan y entonces vos te tenés que acomodar a eso como si fueras un robot metido ahí adentro, sino que el tipo discuta con el arquitectito, que le hace esto así, no, bueno. Esa experiencia nosotros la tuvimos acá adelante, ¿no? Que bueno, vino una vez el cura Mujica, el que mataron después, a ver, estaba chocho, ¿no? Y bueno, llegamos a hacer 4 casas porque después vinieron los militares, eso se acabó. Pero eso es genial porque la gente, vos verás cómo hace y siente que esa casa es de ella, y después la pintan y después le agregan y después la siguen, ¿no? Pero es de ellos, ¿no? Y eso me parece a mí que es fundamental para construir una sociedad que va a ir modificándose, pero desde abajo. Y el Estado tiene que ser sirviente de ese crecimiento desde abajo, no un tipo que te moldee, ¿no? Bueno, y o sea, el arquitecto, yo diría, volvamos a saber conectar un caño, volvamos a saber lo que es cemento, volvamos a saber lo que es metal desplegado, aprendamos, ¿viste? Aprendamos a ver, trabajemos la cosa, porque el metal desplegado, por ejemplo, no requiere cálculo, es cuestión de forma, de uno lo ve y uno aprieta el dedo y se da cuenta que se deforma o no. Entonces es una cosa mucho más directa, más práctica, no es tanto la intelectualidad del cálculo, ¿no? Y después está todo el aspecto de la ciudad, que en realidad Claudio trabaja en donde justamente él
lo voy a leer así, queda un poco más claro y el resto lo seguimos. Él dice, las ciudades americanas no son un recinto. Poco caló el ordenamiento cuadricular, porque América está antes de que todo ordenamiento geométrico y filosófico. Está antes que todo ser constituido, antes que todo urbanismo. No caben entonces análisis académicos, sino experiencia concreta a partir del simple estar sumergido en la dura lucha por establecer lugares para la vida y ensayar hablas que nos comuniquen en el mundo de la confusión de lenguas. Esto era permanente, él, y era lo que intentaba todo el tiempo, ¿no? O sea, claro, como sistema, esto es inaplicable, ¿no? Como sistema, si queremos convocar a esto. Ahora, si empezáramos a adquirir habilidades de este tipo, en donde hoy no tenemos a nadie que tenga el deseo de compromiso, pero el día que tengamos una persona con este oficio de construir lugares en un barrio, atento a ese compromiso, y después tengamos 2 y 3, ya ahí no es tan impensable. O sea, ahora es una cosa que hay que construir, evidentemente, y en la forma que estamos yendo pareciera que no va a llegar nunca, pero bueno, en algún momento habrá que empezar. Entonces, dice, América está en el la cultura europea viene del recinto y terminó en los no lugares y en el disloque generalizado. Euro Disney es el símbolo de su mente cultural, por eso ya es una poscultura. América está en el al posrecinto europeo se le corresponde nuestro pre-recinto, pero una cosa nos es común, ya no hay recintos ni allí ni aquí. Si todavía entre nosotros cabe hablar de urbanismo es desde esta precomprensión que nos incita a reconsiderarlo como si tuviera que apoyarse en otras bases, esa que nace en el misterio de lo preformado. Y si esto fuera así, solo caben actitudes operativas, experiencias básicas que intenten mediar en la caótica, amorfa y fragmentada geografía para hacer lugares y apostar a un sentido. Espacio Cosa, de anotaciones, fue una referencia que no la pude poner, pero es un concepto de Kusch que Claudio tomó como muy importante, ¿no? Ese concepto de fondo para la vida surge en realidad de esa idea de espacio cosa de Kusch. Y bueno, rápido, esto le decía, ¿no? La arquitectura como construcciones para el lugar de la vida es mi intención. El estudio mío se llama Surtectura, con permiso de Claudio, se lo puse. En su momento yo soy adeso en Giles, mi padre es adeso también, con lo cual yo no existía, porque era el hijo de adeso. Entonces una forma de identificar, los psicólogos me comprenderán, una forma de construir mi identidad era ponerle nombre al estudio, que era yo y soy yo. O sea, no hay un estudio, soy yo. O sea, ¿para qué llamar estudio a una persona? Dirán ustedes. Bueno, era una forma de poner una pancarta diciendo mi deseo va por este lado, tiene que ver con eso de Surtectura, que alguien pregunte. Hubo equipos de fútbol en Giles que llamaban Surtectura, hubo de todo, ¿no? Para instalarse como nombre, que eran los albañiles míos, que me pedían, Juan, ¿nos pagás las camisetas? Nos pagás la camiseta y nos llamamos Surtectura, y bueno, tomá, te compraba las camisetas y se iban a jugar al fútbol, ¿no? Pero bueno. Ponen, no, sí, entonces aparecía Surtectura en el Papi Fútbol. Entonces, esto es en Giles, todo mi obra, o sea, mi hacer está en Giles, en el territorio de Giles. Esto no voy a entrar, es el trabajo que hice para el seminario, que intenta buscar un poco un cambio del paradigma de modelos por uno de habilidades y rituales, o sea, cambiar esa idea de, esto tenía que ver con la planificación territorial, con esta idea de que yo primero tengo que pensar el territorio, cómo va a ser, y una vez que lo tengo claro, lo pongo operativo en un código, en una ley. Así nos pasamos debatiendo 10 años, qué queremos hacer, lo ponemos operativo, la gente se desentiende en el proceso y después también, y a los otros 10 años nos ponemos a pensar otra vez otro objeto de deseo, que lo revisamos porque ya el que había hecho nunca fue,
porque se transformó totalmente, porque la vida va por otro lado. Entonces, creo que ese es parte del problema, aparte de los desbalances económicos, sociales, educativos, todo lo otro que es real. Aparte de eso hay un problema del modo de pensar el territorio que tenemos. Con ese gran problema de que tenemos miedo de equivocarnos además, porque Europa y todo Occidente construyó su paisaje, su territorio, con una cultura propia. Pero nosotros, desde que vino el español, y sobre todo en la Pampa, porque cuando uno va al norte o se interna en el interior, es mucho más claro encontrar todo eso que estaba antes de que la ciudad y que Occidente aparezca, y que todavía sigue estando. Pero acá había una toldería, acá había un cuero y una rama, acá había un indio a caballo, acá había un ranchito de barro, como primera apropiación de ese indio, ¿sí? Que era el gaucho para mí. Entonces, todo eso, ¿cómo se entiende hoy? Y eso es un poco lo que yo siempre, y para mí, como paradigma, hay que ir a uno de habilidades y rituales. Habilidades es una idea de un antropólogo que se llama Tim Ingold, que viene trabajando sobre ese tema como proceso de aprendizaje, donde él dice, él habla de un experienciar creativo, que dice, más que tener al mando una mente que sabe lo que quiere y que arrastra atrás de sí un cuerpo subordinado, lo que guía desde el frente es una imaginación con aspiraciones que avanza a tientas, improvisando un pasaje a través de un mundo todavía informe. Desde atrás viene la percepción aprendida, que ya se ha acostumbrado a las maneras del mundo y es diestra en observar y responder a sus potencialidades, ¿no? Ese cambio de qué es lo que conduce el hacer, ¿no? Entonces, en la medida que seamos sensibles a esa realidad, a esa confesión, que expresamos, que querramos decir algo y adquiramos habilidades de esa forma, creo que haría falta generar rituales, que es juntarse, hacer, ¿no? Pensar juntos, y eso transformarlo como una propia gestión de lo que haga falta, sea un territorio, sea un pedazo de ciudad, sea arquitectura, sea lo que sea, ¿no? Y bueno, rápido, como para que les quede una imagen, todo esto yo lo entiendo así. O sea, esta es una casita en el campo, no voy a explicar, solo una imagen quiero. Estas son algunas de las búsquedas, me gusta llamar a mí, entre una persona que me viene a buscar y el momento mío en el cual, chao, a mí me surge pensar ese lugar y la persona de esta forma, ¿no? Siempre me gusta mostrar los procesos. ¿Por qué? Porque ahí estaba Cachito, estaba Juan, estaba Pancho. Es un momento histórico donde yo trabajaba con estos. Entonces, están presentes, ¿no? Los que les dan forma finalmente. Después aparece un momento en la obra que en general es la más fotografiada por arquitectos, que es donde la arquitectura está limpia, para mí está muerta, o sea, todavía no está la vida, ¿no? Porque está recién terminada, todavía no está habitada. Digo, hay búsquedas, ese es un dormitorio, esta es la vista de la cama, esa es la ducha con una ventana a uno de los patios. Esta es una etapa, si ven ahí el cartel dice 2006-2018, estoy terminando la última etapa, o sea, es una obra construida en 4 o 5 etapas. Eso para mí me viene bárbaro, porque son momentos de la vida que quería construir una prefabricada en Giles. Y vino con el padre al estudio, y el que vivía en Córdoba, en el medio de la sierra, y vio los libros de Kusch arriba del escritorio mío, y dice, Kusch. Y a partir de ese Kusch, salió toda una amistad que hizo que la prefabricada se transforme en esto, ¿no? Entonces, bueno, el lugar para el perro, pero es el lugar del perro, Camilo no se puede sentar ahí porque siempre hay un perro. Esta es la primera etapa donde todo eso era dormitorio, estar y qué sé yo. Y ahí aparecen las primeras apropiaciones de él. Plata para otra galería no tenía, entonces le puso esa madera. Finalmente quedó muy bien.
Después hicimos otra ampliación para el estar. ¿Qué es eso? No me interesa, insisto, mostrar demasiado. Después hicimos un ranchito galpón, que es, todo esto es ferrocemento, es la misma técnica constructiva de Claudio Caveri que usaba. Nada más que yo le hice algunas modificaciones como cubrirla con otra capa de ferrocemento y demás. ¿Ven el lugar cómo empieza a aparecer? O sea, y aparece cuando se vive, no cuando se lo pensó en el plano. O sea, ahí está el lugar, ¿no? Después de muchos asados, muchas reuniones, muchos amigos. El paisaje lo va construyendo él. Cada árbol, cada flor, le da sentido a ese fondo que estaba ahí esperando que aparezca la vida, que era esa curva que está ahí. Y ese murito que está haciendo de límite. Era una insinuación a algo, ¿no? Entonces, después aparece el estar y se sigue poniendo. Ese es el estar. Ese es el patio de recepción de la cosa. Este es el estar. El adentro, el afuera. Más galería. Este era el dormitorio en realidad estaba pensado originalmente en otro lugar. Después, este era un patio que a él le gustaba mucho, este lugar. Entonces me dijo, Juan, ¿no podemos dejar un patio? Y sí, claro, cómo no. Y ahí está el patio. Si no, el dormitorio iba pegado al otro dormitorio. Y esa es la última. Perdón que vaya rápido, pero no. Ese es el patio de llegada, le puso todos los cactus y todo. Unos Buda. Pero bueno, lo va cargando de símbolos propios, ¿no? ¿Vive ahí? No, es de fin de semana, o sea, va. Qué desperdicio. Y sí. Pero ese es un problema del territorio. Ese es un problema de nuestro territorio. De nuestro Tecoja. Es un problema del capitalismo. Bueno, pero problema serio que tenemos nosotros, ¿no? O sea, eso es lo rural, ese campo. No voy a entrar porque yo me puedo estar 2 horas hablando de esto. Pero me parece que lo valioso es como él en su lugar pudo acompañar. Totalmente, me parece eso. no, es que él, imagínense, se va de San Telmo ahí. Entonces se mete en otro paisaje y cambia el chip. Cuando él está ahí. No, y para mí una de las cosas más lindas, esas ventanas, por ejemplo, desde la disciplina, no tienen nada que ver. Hay ventanas de aluminio, otras de herrería, otras. O sea, hay como un collage que está mal. Pero ¿qué pasa? Cuando en un momento me dice, mira Juan, la casa de mi abuela tenía unas mamparas de hierro, dice. ¿No podremos ponerlas en algún lugar? Yo le tendría que haber dicho, no, Camilo, porque no tiene nada que ver con lo que estamos usando. Pero ¿qué pasa? Si yo hubiera hecho eso, le mataba el disfrute del recuerdo de la casa de la abuela cada vez que estaba en el estar. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿qué era más importante, la forma o la vivencia? ¿Se dan cuenta? Entonces, me parece que, no sé, por ahí va esa interpretación, ¿no? Y esta era una casita a procrear para un amigo de la infancia mía, que bueno, también en un lote chiquitito, la mujer no quería que se vean los techos, y bueno, era un frente sur, con los cuales es frío y está la ciudad, entonces la casa se vuelca al otro lado. También es ferrocemento y ladrillo suelto arriba. Y son 100 metros con 3 dormitorios, un procrear, o sea, magia, pero está ahí. Y bueno, la disfrutan y la viven y le hizo... ¿Qué es el ferrocemento? Ahora te cuento, y le hizo esta huerta en el medio, en el centro de la curva. Yo ni me lo preguntó nada, o sea, está la curva ahí. Y cuando él tuvo que pensar, ¿dónde hago la huerta? La hizo ahí. O sea, no está proyectada, pero algo había de esa curva que le decía que tenía que pasar algo importante para él. Entonces, bueno,
y hoy es una huerta a full. Bueno, por último, a partir de una idea en la charla acá de Pepe, que me dice, che, ¿por qué no hacer unas jornadas de Claudio Caveri? El año pasado empezamos las sendas de Claudio Caveri, que intenta esto de repensar nuestro oficio desde cada lugar a donde nos juntemos. Y nos juntamos la primera vez en la comunidad, donde hubo alumnos y hubo un poco de todo, para repensar este oficio nuestro y repensar los lugares en donde vayamos juntándonos. Esto recién empieza, tiene una página web que es esa, en todo caso después se la comparto, en donde están todos los textos de Claudio. Todos los libros están digitales, todos los textos que él escribía para la escuela, que no están editados, están ahí. Presentaciones de charlas están ahí. Y yo voy subiendo grabaciones de audio de un podcast que yo tengo de capítulos de libros de Claudio, que los voy leyendo. Entonces un audiolibro que los voy leyendo yo, no soy locutor, no tengo estudio de grabación, pero bueno. Suma para alguno que la palabra leída, digamos, el sonido tiene otra llegada. No es racional, no queda todo, no se entiende, pero algo queda. Entonces, está ahí puesto y después hay un espacio donde vamos a ir anunciando los encuentros. El próximo ya hay que decirlo para que suceda. 15 y 16 de octubre en Maimará. Lo vamos a hacer en Maimará. Tenemos otro pensado en Bragado, otro pensado... Bueno, esto recién empieza, pero empezó a partir de este espacio también, ¿no? Entonces... ¿qué es este? Sí, es algo que no sabía que se está enterando. Algo me habías dicho y yo ya lo daba por un hecho, además. Pero bueno, este es Claudio con el hijo que era socio en un momento y es un amigo y es el que está atrás de todo esto también. Y ahí hay un audio de Claudio hablando que... Yo me considero un suburbano. Tampoco soy un arquitecto, me considero un surtecto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo he sentido en algún momento de mi vida que la profesión a veces se ha hecho una especie de cosa arriba. Y desde ahí planificamos lo de abajo. Y bueno, la vida mía con mi mujer consistió esencialmente en darnos cuenta de que no sé si somos superiores, sino que tenemos que aprender que es un diálogo ida y vuelta. Por eso, lo que dijo José María, hay dos cosas que me interesaron. Una, habló de la diversidad. Otra, habló de que yo no estoy contra lo que han dicho acá. Yo no estoy contra ni el Estado, ni esto, ni nada. Pero creo que si eso no se complementa con un trabajo a otro nivel, ahí nomás, la educación, cambiamos planes, pero ¿cómo se hace con el chico? ¿Cuál es la relación? Todo eso debe cambiar. Y va a cambiar con movimientos dobles, desde abajo y desde arriba. Yo elegí el camino abajo, porque me gusta. Me gusta lo manual. Yo creo que es mejor, en lugar de regalar pescado, como dice Moffat, es mejor que aprendan a pescar. Bueno, estoy en eso. Lo cual no quiere decir que no haya que regalar pescado, sino que digo que, bueno, mi parte es aprender a pescar. Por eso creo mucho en la autoconstrucción. Bueno, y para no hacerla larga, pero perdónenme porque a mí me gusta de golpe entender el sentido de las cosas, y por eso a veces escribo por eso, no porque escribir sea teorizar, sino que pienso después de haber hecho. Pienso que en un
momento dado, a veces en mi intelectualidad, me pongo a pensar que el urbanismo realmente, ¿cuándo nació? Y nació por el barroco, por ahí, cuando se empezó a aplicar. Porque la idea estaba en el Renacimiento, Descartes no le gustaba las ciudades medievales, así, no le gustaba las ciudades medievales, porque decían que eran confusas, todas torcidas, era un despelón, perdón. Y entonces dijo, bueno, hay que tomar distancia, y al tomar distancia uno, desde esa posición racional, miro el desorden y lo quiero ordenar. Eso llevó a que el barroco lo aplicó. ¿Quién lo aplicó? Y un poco esa visión catolicona barroca en la cual dividió el mundo en dos pedazos. Lo interno, que es lo subjetivo e individual, y lo externo, que es lo objetivo a modificar. Pero para eso hay que seriar y homologar, mínimo vital, etc. Eso, en un momento dado, la Revolución Francesa guillotinó al señor ese de arriba, ese que daba cuerda como primer juez. Resultado, ¿qué quedó? Y en Notre Dame instauraron una hermosa niña con unos hermosos pechos, la diosa Razón. Y todos nos pusimos a adorar la diosa Razón. Y ahora, si ustedes me dejan, les leo una cosita muy chiquitita, muy cortita, que dijo un tal pensador francés, posmoderno, de la decadencia europea ya. Dice, muy cerca de nosotros ha sido necesario que la razón humana se derrumbe como último refugio de los principios. El refugio kantiano muere por neurosis. Y con anterioridad había sido necesario el episodio psicótico, la crisis y el derrumbamiento de toda razón teológica. Bueno, aquí estamos intentando encontrar un poco qué es eso que nombramos como ciudades intermedias. Acabamos de salir del cementerio, digo yo, y en nuestra cabeza quedó rondando ese epitafio. Aquí yace esa hermosa doncella que Notre Dame vio adorar, un 20 de Brumario de 1793. Diosa de la razón, transparencia universal, tu muerte fue necesaria para que pudiera nacer nuestra compleja diversidad. Coincidiendo con vos, estamos en un momento de una gran complejidad, Los planes sirven, desde mi punto de vista, si hay verdadero nacimiento de verdaderos cuerpos humanos que se van encontrando, donde esa separación individual, social, se empieza a mezclar, donde ninguno de nosotros somos puramente individuales ni puramente sociales. Hay que encontrar ese intento. De ahí que nosotros, después de ensayar comunidades que fracasaron, nos volcamos a la educación, y en eso tratamos de rompernos la cabeza a ver cómo hacer para una cosa que es tan tremenda, que es la educación, que el chico no atiende, que se va, que está podrido en nuestras organizaciones y en nuestras cosas ordenadistas, ¿no? Y encontrar la forma vital de la comunicación. Yo creo que todas las normas son buenas, pero son como el dique que contiene lo esencial. Lo esencial es la emoción. Si no hay emoción, el dique está de más.
Si no hay comunicación, el TIC y nos hará un lindo, yo qué sé, seremos hormiguitas ordenadas. El hombre tiene alguito más misteriosamente, es un ser plegado entre, yo no sé, yo vi el otro día la película esa de ¿cómo se llama? Las manos. Dios y el diablo están acá. Si constantemente lo tenemos. Cuando estamos en la función pública, que yo tuve también, esto, el otro, es un lío. Siempre uno quisiera y después cómo se aplica, cómo se lleva. Yo suelo ser cortito. Lo único que quería decir que me asombró, digamos, porque a mí siempre se me ha tenido por un evadido, un tipo que se va, que dejó la arquitectura, yo qué sé qué, ¿no? O que fundó una cosa como escape. Y es la primera vez que vinieron hace un tiempo unos arquitectos jóvenes y que ahora van a sacar en Clarín casi una sombra en la colección de patrimonio de Clarín. Y es la primera vez que ya no vuelven con Fátima, lo que dicen Fátima ya está, ¿no? Sino que se movieron en la comunidad, o sea, en lo que es las escuelas, lo que son todas esas cosas. Y fíjense este párrafo corto, pero alguito, ¿qué es lo que dice? El artículo completo está bueno. Después de decir que es una obra que no tiene mucho que ver, o sea que más bien se plantea como en contra de las corrientes racionalistas, dice: esta característica, más que las consecuencias de una decisión a priori de relacionar los componentes urbanos puestos en juego, es el resultado de poner a prueba un modelo de construcción de decisiones radicalmente diferente a aquello desarrollado por la arquitectura moderna. El concepto de plan regulador, que determina anticipadamente la mayor cantidad posible de rasgos de funcionamiento de aquello a diseñar. Esto parece la escuela de diseño de Gropius. O sea, la arquitectura es diseño y después producción. Cooperativa Tierra opone un modelo de crecimiento que se despliega a lo largo del tiempo, imposible de determinar en una primera instancia, y que arroja como resultado una cierta vaguedad de orden, donde la aceptación de lo caótico como parte formante del modelo contribuye a la aparición alternativa de fenómenos de interrelación entre los distintos componentes. Cuando decimos nosotros, uno vamos al médico, el médico te dice, bueno, tenés esto, ¿no? Y eso es un elemento que nosotros tenemos internamente en lucha. O sea, nosotros no somos un mecanismo, somos un ser vivo. Y el ser vivo se diferencia del mecanismo en que los elementos no están desconectados, sino que tienen una interrelación tremenda. Y a veces uno toma una pastillita para una cosa y le hace mal en otra. O sea, a veces ese es el tema central. Yo creo por eso, y para terminar, que lo esencial, yo digo ahora sí, a mí me encanta escribir y pensar. Digo, si el barroco tenía dos actitudes. Una, el repliegue interior, repliegue como hoy día en los clubes de campo, los barrios cerrados, repliegue individual. Y el otro, el despliegue. Pero el despliegue hay que homogeneizar, clasificar, el mínimo, todo igualito. Si el barroco inventó eso,
Y todavía la sociedad vive esta esquizofrenia entre lo individual y lo social. Yo digo, ¿no será que no hay ni repliegue ni despliegue? Somos seres plegados, así. Eso es lo que somos. Seres en cuanto uno ve un chico al lado, uno ve un pibe del colegio. El otro día vi un pibe que estaba acostado en la dirección, que por casualidad yo tuve que ir ahí, y estaba un pibe de 8 años, acostadito así porque le había entrado una piedrita en un ojo y estaba que no podía ver. Yo lo vi ahí tiradito y yo, como me tuve que sentar porque tenía que esperar, le empecé a hacer cosquillitas. Se le acabó, se me arrimó la cabeza arriba de mi pierna y ahí se quedó. O sea, la emoción, el afecto, es el centro de la vida y de la comunidad. Si no hay ese elemento, todo lo que hagamos será en última instancia vivir en una sociedad inhumana. Hasta ahí llegó. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Juan.